Ok, ya estamos grabando entonces. Entonces, el día de hoy vamos a hacer este ejercicio exactamente. Lo vamos a hacer completamente de cero, ¿ok? ¿Qué hay de nuevo en este ejercicio? Pues es igual que lo que vimos ayer, una tablita, solo que esta tabla ustedes ya tiene o introduce un concepto de Excel que se llaman tablas, valga la redundancia. Pero ya en este nosotros no tenemos que estarle creando como quien dice los bordes y eso, sino que Excel lo hace automáticamente. También hay ciertas propiedades que sirven bastante y hacen que nuestro trabajo sea mucho, pero mucho más simple. Vamos a agregar algunas funcionalidades, como por ejemplo el hecho de que vamos a tomar un control de asistencia, de que si yo pongo aquí, por ejemplo, una X, esta celda se me ponga automáticamente en verde. Si yo pongo un signo de menos, se me pone automáticamente en rojo. Y pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos también a ver esta fórmula que está aquí, que sería una fórmula de el día de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, para calcular la antigüedad de una persona o la cantidad de meses que una persona tiene trabajando de una forma automática, ¿verdad? Sin tener que estar como que sacando cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a abrir una hojita nueva. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo claro? Solo déjenme revisar mi celular que varias personas me estaban pidiendo el link. Bueno, creo que no. Ok, entonces ahora sí comencemos. Vamos a ver, entonces tenemos aquí lo que es la hoja ya de Excel, hoja completamente en blanco. Vamos a comenzar con lo que es insertar un cuadro o insertar un... permítanme ustedes que se me trabó la compu. Denme un segundito. No sé qué pasó. Denme un momento. Tenemos un pequeño problema técnico. Ok, ahí está el relajo que les dije que se iba a escuchar al fondo, así que perdón. Bueno, entonces voy a comenzar con el ejercicio. Vamos a comenzar con lo de la tabla, pero al contrario del día de ayer, no vamos a utilizar lo que son los bordes, sino que vamos a utilizar el concepto de tabla de Excel. Para eso nos vamos a venir a... Vamos a empezar a agregar siempre las columnas, ¿ok? Esto sirve bastante para poder insertar la tabla y que funcione un poco más rápido. Como vieron en el ejercicio, vamos a tener como es un control de asistencia de empleados, pues tienen su ID de empleado. Cada empleado tiene un nombre, ¿verdad? Tiene una edad, sexo, departamento, fecha de contratación. Tenemos una antigüedad en meses, o sea, cuántos meses tiene trabajando la persona, el salario mensual. Y después tenemos lo que es la asistencia de esta persona, ¿verdad? Vamos a estarle midiendo la asistencia. Vamos a comenzar con la asistencia, por ejemplo, de unos cuantos días. Comenzamos con el 1 de enero del 2021. Y después, ¿verdad? Como habíamos visto el día de ayer, recuerdan que había la funcionalidad de poder con números extender el número y que nos apareciera la siguiente en una secuencia. Pues con las fechas podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha del primero. Aquí necesitaríamos la fecha del segundo, aquí la fecha del tercero de enero y así sucesivamente. Pero esta vez, en vez de empezar a escribirlo manualmente, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la funcionalidad de relleno de Excel y vamos a darle clic en la esquina inferior derecha y vamos a correr unos cuantos días. Entonces, como ustedes pueden ver, ya Excel automáticamente nos va agregando la fecha, ¿verdad? Está en formato gringo la fecha, mes y día. Así que pues ahí está ya, esas serían lo que serían las columnas de nuestro reporte, ¿verdad? El día de ayer lo que estábamos haciendo era que agarrábamos todas estas columnas y nos íbamos aquí al borde. Nos veníamos acá a los bordes y le damos seleccionar todos los bordes y ya nos hacía la tablita, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Para el día de hoy ya vamos a implementar lo que les dije, que son lo que son las tablas de Excel, que como les comenté, pues tienen una gran funcionalidad y te ayudan un montón en cuanto a las fórmulas y todo eso.
Entonces, para insertar un elemento en Excel, siempre va a ser aquí en la sección de insertar, en el menú superior. Tenemos muchas opciones que con el paso del tiempo vamos a irlas viendo. Y en ese momento lo que vamos a hacer es insertar una tabla. ¿Ok? Al momento de insertar una tabla, Excel automáticamente reconoce, si nosotros tenemos seleccionada una área, la reconoce como que eso va a ser parte de la tabla. Y aquí nos está preguntando, dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Entonces queremos que esta sea la sección de los datos de la tabla. Y después nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Los encabezados serían los títulos. Y como saben, pues sí tenemos encabezados, que serían estos que están aquí. Entonces seleccionamos esa opción y le damos a aceptar. Y como pueden ver, automáticamente Excel nos crea una tabla. Ok, si ustedes ven, ya se ve un poquito más ordenada la tabla, se ve con colores, se ve con filtros incluso. Ya vamos a ver qué son los filtros y cómo funcionan. Entonces ya Excel pues nos agrega toda esa información sin necesidad de estar agregando colores y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, esa es la ventaja de la tabla. ¿Para qué nos sirve también la tabla? Por ejemplo, si yo quiero agregar aquí un patrón, es mucho más fácil que Excel lo reconozca y lo llene automáticamente. A veces pasa a ustedes, y eso sucede con diferentes versiones de Excel, que el patrón no lo reconoce o cuesta que comience a reconocer el patrón, especialmente con las versiones más viejas de Excel. Pues miren, así con esos simples pasos ya tenemos una tablita de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a comenzar voy a utilizar la información que ya tengo aquí. Esto es algo bien importante también, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo y agrego estos datos, ¿verdad? Estos datos así a simple vista vemos que son muchos más que los que yo tengo aquí seleccionados. Una de las ventajas de la tabla es que si yo vengo y agrego esta información, automáticamente me agrega todos los demás espacios que necesito en ese mismo formato. O sea que ya me coloreó todo esto de aquí, miren, y ya hizo que todo esto de aquí sea parte de la tabla. Entonces, vamos a hacer lo que les comentaba ayer para poder agregar la numeración. Entonces, estos son los ID de nuestros empleados. Las edades, pues voy a copiar la información que ya tengo aquí para no perder mucho tiempo en esto. Bueno. Ok. Aquí, por ejemplo, ustedes saben que en la sección en esta columna de sexo, solo va a haber masculino o femenino. O sea que nosotros sabemos que ahí solamente eso vamos a ingresar. A veces pasa a ustedes que cuando uno comparte estos reportes con otras personas, empiezan a poner, unos ponen F, otros ponen fem, otros ponen femenino, ¿verdad? Otros lo escriben mal y a saber qué nomás ponen. Entonces, sirve mucho tener un control de qué se puede ingresar aquí. Por ejemplo, si yo quiero que aquí las personas únicamente puedan escribir masculino o femenino, entonces yo le voy a decir a Excel que solamente ese texto puede aceptar en esta sección de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos en el menú superior, nos venimos a la sección de datos, ¿verdad? Se ven aquí en el menú de la parte superior, tenemos la sección de datos y después nos venimos a la sección de herramientas de datos, ¿ok? Dentro de la sección de herramientas de datos existe algo que se llama validación de datos. Vamos a darle clic aquí y nos va a abrir un menú. ¿Qué es la validación de datos? Básicamente esto lo que hace es una verificación de qué información podemos ingresar en cierto rango que nosotros tengamos seleccionado. En este caso yo estoy posicionado aquí en la celda E. Este cuadrito de aquí lo que me va a dar son opciones o funcionalidades de qué información puede aceptar mi programa de Excel en esa celda. Entonces ahorita, por ejemplo, dice criterio de validación que permite cualquier cosa, ¿verdad? Ahorita no existe ningún criterio de validación, no existe ninguna regla. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a decirle que únicamente quiero ingresar un cierto tipo de texto, ¿ok? Entonces yo le voy a decir que quiero poner algo personalizado. ¿Qué va a ser lo que yo voy a ingresar aquí? Las palabras masculino o femenino. Y le voy a dar aceptar. Entonces, en este momento ustedes... Ay, perdón. Espérenme, que me equivoqué. Pequeño error de cálculo.
Es una lista la que tenemos que utilizar ahí, personalizadas para otra cosa. Seleccionamos una lista. Entonces, una lista son básicamente tener, como quien dice, varios datos que podemos ingresar. Por ejemplo, podríamos decir que si tenemos los departamentos de Honduras y queremos que solamente se puedan escribir, ingresamos los 18 departamentos y aquí nos va a aparecer un drop-down o un submenú para que la persona pueda agregar únicamente los 18 departamentos. En nuestro caso, pues es de sexo masculino o femenino. Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven aquí ahora, si yo me posiciono aquí, me aparece este botoncito, ¿verdad? Y si yo le doy clic, me devuelve dos palabras. Que yo aquí puedo ingresar masculino o femenino. ¿Qué pasa si yo escribo aquí más? Me va a devolver un error y me va a decir, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. La vamos a reintentar. Entonces yo tengo que escribir la palabra correcta. Aquí solamente me va a aceptar masculino o femenino. Entonces, ahora queremos que esto, ¿verdad? Esta opción o esta configuración de celda aplique para todas las que están aquí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar. Si ustedes ven, aquí no me pintó de azul el fondo de todas estas celdas. Pues esa es una de las propiedades de la tabla. Si esto fuese un cuadro normal, al momento de yo darle copiar y pegar, me hubiera pegado de azul todo esto, ¿verdad? Pero esa es una de las ventajas de las tablas, que mantiene su estructura o mantiene su diseño y eso facilita un montón el poder ir avanzando un poco más rápido en lo que son la creación de reportes, ¿verdad? Entonces yo ahora ya puedo ingresar aquí. Ahora si yo me ubico en la segunda, ven que ya me aparece también, ¿verdad? Los cuadritos, ¿verdad? Para poder ir seleccionando únicamente los cuadros y así sucesivamente, como pueden ir viendo, ya podemos ir seleccionando esos dos. Después en el departamento podríamos tener varios departamentos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos 11 departamentos? Entonces, digamos que tenemos, vamos a escribirlos por aquí. Digamos que tenemos operaciones, recursos humanos, contabilidad, seguridad, bodega, logística. Bueno, ahí tenemos 6 departamentos, ¿verdad? Entonces queremos que la persona, al igual que seleccionó aquí masculino o femenino, pueda también seleccionar el departamento de esta listita que tengo aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues mismo proceso, ¿verdad? Nos venimos a la sección de datos, herramienta de datos y después validación de datos. Nos venimos a lista y aquí en vez de escribir nosotros los nombres, lo que podemos hacer es darle clic en esta sección de aquí, que es como para ir a buscar un recurso. Le damos clic, nos venimos para esto de aquí, lo seleccionamos y si ustedes ven aquí ya me agarró un rango de información desde la celda W3 hasta la celda W8, ¿verdad? Se le damos a aceptar. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me posicione aquí, ya puedo seleccionar cualquiera de esos departamentos. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y borro esto de aquí? Ya no me va a aparecer nada, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, lo que normalmente se hace es que yo, si tengo esta información, yo lo ocultaría para que nadie más lo vaya a borrar. ¿Cómo hago eso? Pues selecciono la columna, le doy clic derecho y le doy ocultar. Entonces eso oculta la columna, ya no se ve. Pero entonces se salta aquí de B a X. Y la información me sigue apareciendo porque técnicamente ahí está, pero está oculta, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esta información y la vamos a pegar con control, aquí lo estoy haciendo con control C, control V, en toda la columna. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos funcionalidades que hemos agregado más a esta tabla, que es la parte de la validación de datos que se ingresan en una celda, ¿verdad? Para que únicamente se pueda ingresar información que yo quiero que se ingrese, de la forma en la que yo quiero que se ingrese. Porque así se hace más fácil después el análisis. O, por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas tengo en recursos humanos, bueno, vengo y hago un filtro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y filtro la opción de recursos humanos. Pero, ¿qué pasa si no se llaman recursos H? Ya no es la misma palabra y el filtro no lo va a entender. Cuando lleguemos ahí me van a entender un poquito más a qué me refiero con lo de los filtros. Ok.
Entonces ya tenemos estas dos columnas que serían las de seleccionar masculino, femenino y el departamento. Fechas de contratación, pues estas, voy a copiar las que están aquí. Estas pues son datos que normalmente es información dada. Vamos a ver. Espérame que, ahí está. Esa información dada, entonces no es como que sea tan necesario que, pues normalmente esto uno lo ingresa o viene de algún sistema o de alguna plataforma de control de personal, ¿verdad? Ahora, vamos a utilizar una fórmula ustedes y aquí ya comenzamos con la sección de fórmulas. Voy a ingresar un par de filas aquí y bueno, vamos a hacer un espacio aquí porque quiero escribirles la fórmula acá. Ok, vamos a utilizar hoy una fórmula que se llama igual. Espérame que el teclado se me movió. Eso sería igual. Ok. Qué chistoso. Permítanme ustedes que... Ok, eso. Igual hoy. Ok, ¿qué hace esta fórmula en Excel? Esa sería la escritura de la fórmula. Lo voy a hacer un poquito más grande. Si yo vengo y le ingreso esta información a una celda, aquí lo que hice para que Excel no me reconozca esto como una fórmula fue que agregué una comilla al inicio. Entonces, eso lo que hace es que en vez de reconocer esto como una fórmula, lo reconoce como un texto normal, como que yo pusiera hola, ¿verdad? Entonces, así es como hacemos una pequeña trampa ahí para poder mostrar eso. La fórmula de hoy lo que hace es devolverme la fecha de hoy, ¿verdad? La fecha que tiene la computadora del día de hoy. Entonces, si ejecutamos esa fórmula, ¿verdad? La fórmula se escribe de esta manera, igual la palabra hoy, y cerramos y abrimos y cerramos paréntesis al mismo tiempo. Esta función o esta fórmula no lleva nada dentro de los paréntesis, es únicamente así. Si ustedes tienen de casualidad su computadora en inglés, esto sería igual today, y se la voy a escribir igual aquí, por si alguien tiene su computadora en inglés, ¿verdad? Esa sería la fórmula en inglés. Y como pueden ver, yo aquí ya ingresé la fórmula y lo que hizo fue devolverme la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces ya tengo que hoy es 5 de enero del 2021. Entonces, ¿cuál sería la lógica a ustedes detrás de, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos meses tiene de trabajar una persona en la empresa? Pues lo lógico sería contar la cantidad de meses desde que comenzó hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tenemos que hacerlo aquí hay, por ejemplo, 21 empleados? Pero, ¿qué pasa si no son 21, sino que son 5,000, como decíamos ayer? Sí, das ist gut. También puedo dar la clase en alemán, no hay problema. Me estaban preguntando por eso, entonces no hay problema. Eh, Entonces, si nosotros tenemos esa idea o ese trabajito, o sea, de, por ejemplo, encontrar cuántos meses tiene trabajando cada persona y estamos hablando de 5,000 personas, se vuelve bien complicado. O sea, sería algo muy trabajoso, ¿verdad? O sea, tomaría horas y horas y horas estar sacando la cantidad de meses de cada una de esas personas. Entonces, para eso utilizamos lo que son estas fórmulas. ¿Qué vamos a hacer con estas fórmulas? Primero que todo, quiero mostrarles algo. Excel, ustedes reconoce ¿cómo sería? Las fechas como números enteros, como que fuera un número normal. Por ejemplo, comienza a contar desde el 1 de enero de 1901. ¿Y qué es este 1 de enero de 1901? El número 367, ¿ok? Para Excel la fecha son exactamente igual a un número, solamente que al ponerle una máscara o un formato ya se entiende que es una fecha, ¿verdad? Vamos a ver, pero vamos a eliminar esto. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, la fecha de hoy? Hoy es 5, perdón, sería 1, 5,
2021, ¿verdad? Entonces, si pasamos el número a, perdón, la fecha a un formato de número, sería el número 44.201. Ok, entonces, ¿para qué les estoy explicando esto? ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene el siguiente sentido. Si yo resto el 44.201 menos 367, me va a devolver la cantidad de días que hay entre el 1 de enero de 1901 hasta hoy. Hay 44.834 días, ¿ok? Esa es la forma en la que Excel entiende o interpreta el avance del tiempo, ¿verdad? En cuanto a le va agregando un número a cada fecha, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Pues ahora vamos a poner un poquito del análisis de cómo vamos a obtener la antigüedad en meses. Para poder entender la antigüedad, vamos a decir que queremos primero obtener la cantidad de días que tiene esta persona trabajando para la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos a Gabriel Fuentes, que fue contratado el 12 de julio del 2015. Entonces, ¿cuántos días tiene trabajando Alan en la empresa? Pues vamos a ingresar una fórmula. Para eso vamos a decir, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí. Para esto vamos a decir entonces igual, cuando encuentre el igual, ahí está igual, hoy. ¿Y qué dijimos que devolvía hoy? Pues la fecha de hoy. ¿Qué es la fecha de hoy? Un número. ¿Qué número es? El 44.201. Entonces, a ese número le vamos a restar la fecha en la que fue contratado. ¿Y qué es esa fecha? Otro número, ¿verdad? Entonces, si se restan esos dos números, me va a devolver la cantidad de días que hay entre hoy y la fecha en la que esa persona fue contratada. No sé si estoy tratando de explicarlo de la forma más simple que se me ocurre. Me estoy dando a entender con esto. ¿Está claro? O si quieren que lo explique de alguna otra manera, con gusto se los explico. Solo háganme una señal ahí. ¿Todo bien? ¿Todo azul? Ok, cool. Vamos bien. Cheque. Entonces, ya con eso, ¿qué nos va a devolver esta fecha? Nos va a devolver una cantidad de días. ¿Ok? Entonces le damos Enter. Aquí a la fórmula le damos Enter. Y ya nos devuelve. Aquí lo que hizo, recuerdan que ayer les comenté que Excel normalmente toma el formato del lugar de donde hacemos referencia a una fórmula. Pues aquí nosotros, estos no son fechas, ¿verdad? Estos son números. Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? Todo lo que es esto de aquí. Y vamos a darle otro formato. Vamos a decir que sea un número o formato general. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es ese número 2004? Pues este número 2004 es la cantidad en días que esta persona lleva trabajando desde el 2015. Si ustedes lo piensan, esos son 5 años y hay aproximadamente, bueno, no, hay 365 días en un año, entonces sí tiene sentido que sean 2000 días, ¿verdad? Desde que comenzó a trabajar esta persona. Entonces, ya tenemos la cantidad de días, pero aquí lo que necesitamos es la cantidad de meses. Entonces, para obtener un promedio de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto entre, entre 30, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con lo de las divisiones? Pues, voy a ver si puedo compartir una pantalla en blanco. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las fórmulas de Excel? Como les decía, entonces estamos haciendo esto. Ahora tenemos igual, aquí tenemos la fecha de hoy. La fecha de hoy, perdón por mi letra súper bonita, ¿no? Fecha de hoy. Ay, qué divertido. Menos la fecha de contratación, ¿verdad?
Contratación. Ok, bueno, obviemos un poquito la letra fea. No se ve nada en la pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿No ven lo que estoy escribiendo en la pantalla? No se ve. Ok. Pueden ver la pantalla ahorita ya. Ya, ok, perdón. No sé qué pasó ahí con Excel. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que compone una... Espérame, voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. Esto es básicamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Le estamos restando la fecha de hoy, que dijimos que era un número, que era 4,000, básicamente 4,000, 44,000. Se murió mi compu. Ok. Tenemos un número cualquiera aquí, ¿verdad? Que sería la representación de la fecha de hoy. Y la fecha, otro número que representa, voy a poner aquí 30, ¿verdad? Entonces, lo que Excel está haciendo ustedes es sencillamente haciendo esta resta. Entonces, digamos que hay 14 días, ¿verdad? De la fecha de contratación. Eso es un ejemplo aparte. Eso es lo que estamos haciendo al momento de ingresar nuestra fórmula. Entonces, al igual que cualquier fórmula aritmética, nosotros podemos decir, dividir este número o el resultado de esta fórmula entre algo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que la persona tiene 90 días de estar trabajando, ¿verdad? Que sería el total de días haciendo la resta desde hoy menos la cantidad de días de cuando comenzó. Entonces, digamos que tiene un total de 90. Yo esto lo puedo dividir entre 30, ¿verdad? Porque eso es la promedio de días que tiene un mes. Y así ya puedo decir que aproximadamente esta persona tiene 3 meses de estar trabajando. ¿Y cómo haríamos esto en Excel? Pues para hacer eso en Excel, lo único que vamos a hacer es utilizar los paréntesis en una fórmula. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues haríamos algo como esto. A la fecha de hoy le vamos a restar lo que es la fecha de contratación, que es básicamente lo que tenemos aquí, y eso entre dos paréntesis lo vamos a dividir entre 30. Entonces eso nos devuelve un aproximado de cuántos meses tiene la persona trabajando. Entonces ya aquí, como les dije, tenemos la fórmula de el día de hoy menos la fecha de contratación. Entonces esto lo vamos a poner entre paréntesis. Y luego, básicamente, el resultado de esto lo vamos a dividir entre 30. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente nos puso la fecha, miren, pero aquí no necesitamos fecha, necesitamos número. ¿Qué sucedió aquí? Pues tenemos que esta persona tiene aproximadamente 66.8 meses de estar trabajando con la empresa, ¿verdad? Y así sucesivamente, 62, 59. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la fecha de contratación de esta persona fuese en diciembre o, por ejemplo, noviembre del año pasado? Entonces sería 11, pongámosle 01, el 1 de noviembre del 2020. ¿Cuántos meses debería tener? Pues, tiene una validación esto, permítanme. Que como solo lo copié y lo pegué, me trajo la información del otro formato. Entonces voy a... Espera. Si esta persona, por ejemplo, fue contratada el 1 de diciembre, 1 de noviembre del 2020, debería tener aproximadamente 2 meses. Y eso es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el chat?
No encuentro el chat de Zoom. Ya lo voy a encontrar, espérame. Entonces, vamos a ver. Ya con eso entonces tenemos la cantidad en meses, ¿verdad? Que esta persona está lleva trabajando aquí. Si esta persona lo hubiesen contratado el 1 de junio del 2020, por ejemplo, tendría ya 7 meses aproximadamente de estar trabajando. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nuestra fórmula lo que está haciendo es el día de hoy, restándole el día de la fecha de contratación, ¿verdad? Que son los números que les dije que eran equivalentes a lo que son las fechas. Tengo la misma fecha para una cantidad diferente a la suya. Yo aquí estoy, tal vez sea por lo de Glenis, probablemente sea por lo del el formato. Yo tengo mes, día, año. Entonces solo asegúrese de que estemos en lo mismo. Por ejemplo, para mí aquí creo que usted debería tener algo como, si está utilizando el formato latinoamericano, sería 1 de junio del 2020. ¿Verdad? Ese sí en el formato. No sé por qué mi compu estaba en inglés. Pero debería igual, bueno, las cantidades varían bastante porque lo que usted para lo que usted sería junio, para lo que sería junio, para mí sería enero. Entonces, es probable que por eso cambie un poquito. Pero sí, en teoría la fórmula debería funcionar exactamente igual. Bueno, ya tenemos entonces lo que es, vamos a ver, ya tenemos entonces lo que es la cantidad de meses que la persona ha estado trabajando. Vamos a, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ustedes no quiero tener los dos números después del decimal? Si yo quiero que sea únicamente el 7 o el 65 o el 64, ¿cómo puedo hacer eso? Pues hay una forma bastante simple, solo seleccionamos toda la columna y nos venimos aquí a la parte de número y aquí podemos quitar los decimales o agregarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso yo lo voy a quitar porque solo quiero un aproximado en meses, ¿verdad? Ahora vamos a agregar aquí lo que es lo del salario. Digamos que esta persona está ganando unos 15,000 lempiras, ¿verdad? Como les comenté ayer, pues para poder agregar el formato de la moneda, nosotros nos venimos aquí a la sección de número y esta vez quiero agregar los lempiras. O sea, quiero que aquí diga L o HND, que creo que es el formato del lempira. Entonces, para eso nos vamos a venir a este submenú que dice más formatos de contabilidad. Nos vamos a venir aquí a la sección de contabilidad y aquí en símbolo, ¿verdad? Aparecen todas las monedas, ¿verdad? Y pues nosotros aquí voy a seleccionar euros, dólares. Creo que está de Honduras aparece aquí está la L del lempira, ¿verdad? Entonces yo quiero que diga L. Y si ustedes ven ya me aparece lo que es el formato del lempira adecuado, ¿verdad? Vamos a copiar y pegar. Todos aquí ganan 15,000 lempiras. Entonces todos tienen ya lo que es su salario, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la parte de la asistencia. Como ven, aquí escribí la palabra asistencia, pero me sale diferente al formato de todo el documento. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar este formato. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí en la sección de inicio le damos copiar formato y solo le damos clic a la celda donde queremos que se vea igual. Y como pueden ver, pues ya me puso el texto en blanco y el relleno en azul. Vamos a hacer entonces ahorita ustedes lo de que podamos poner una X y se ponga en verde el fondo y si ponemos un menos que se ponga en rojo. ¿Cómo hacemos eso? Ahorita vamos a ver lo que es la parte de los formatos condicionales. ¿Qué es un formato condicional? Básicamente es un formato que sucede o aplica cuando cierta condición se cumple. Por ejemplo, ¿cuál sería la condición? Que yo quiero que esto de aquí se ponga en verde si yo escribo la letra X. Entonces, esa es mi condición. Cuando aquí haya una letra X, el formato tiene que ser verde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos venimos aquí a la sección de estilos y tenemos aquí la opción de formato condicional. Nos vamos a venir a reglas para resaltar celdas. Entonces, vamos a venirnos aquí al submenú y yo quiero que cuando esa celda es igual a X, entonces yo quiero que, dice aquí, dice, miren,
es igual a X. Aplicar formato a celdas que son iguales que X con, y aquí me dice qué formato podemos darle. Aquí hay algunas que están como por defecto, pero también lo podemos personalizar. Vamos a utilizar ahorita este verde, que es el común. Entonces, ahorita ya aplicamos el formato. Solo le dimos aceptar. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo una X ahora? Como pueden ver, ya se me puso en verde. Ahora lo vamos a centrar para que quede un poquito en el centro. Y algo que es bastante funcional de los formatos condicionales es que yo puedo copiar ese formato y pegarlo en todo este rango de aquí, porque yo quiero que donde sea que yo ponga una X en ese lado aquí, se me ponga en verde. Si yo escribo aquí ahorita, por ejemplo, no pasa nada, ¿ve? Porque ahí no hay un formato. Entonces vamos a copiar el formato y lo vamos a pegar en toda esa sección de aquí, ¿verdad? Si ven ustedes, parece que no hubiese sucedido nada, ¿verdad? Pero sí sucedió. Ahorita vamos a ver por qué. Si yo vengo y pongo una X aquí, ahora se me va a poner en verde. Miren. Donde sea que yo escriba una X, se me va a poner en verde. Si pongo otra letra, no pasa nada, porque la condición es que ahí haya una X escrita. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que haya otra condición? O sea, que algo más suceda. Vamos a hacerlo de nuevo. Nos vamos a venir siempre aquí a la celda, y lo estoy haciendo de esta manera, nada más con propósitos de explicarles. Vamos a venirnos a esta celda, lo vamos a ver aquí donde dice formato condicional, y vamos a venirnos a siempre donde dice reglas para resaltar celdas. Si es igual a, vamos a escribir el signo de menos, entonces yo quiero que me lo rellene con rojo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Se lo vamos a dar a aceptar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner una X, yo pongo el signo de menos? Ya se me pone el formato en rojo, ¿verdad? Entonces vamos a copiar ese formato y lo vamos a pegar en todo el cuadrito. Entonces, como pueden ver, parece que no me ha sucedido nada, pero como les dije, ahora cada vez que yo escribo un menos, ¿verdad? Me va a ir poniendo ese formato. Si escribo X, me pone el formato verde. Si escribo el menos, ¿verdad? Me lo pone en rojo. Entonces, de esa manera ustedes es como vamos agregando lo que son los formatos condicionales. Como pueden ver, aquí hay muchas opciones de formatos condicionales. Está lo que es la personalización, poner iconos, poner estas cuestiones, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir explicando según vamos haciendo ejercicios un poco más complicados. Y todo eso, así que no se preocupen, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Hasta el momento ustedes, como un pequeño resumen, entonces hoy comenzamos a utilizar lo que son las tablas. Con lo de las tablas, que pues como les expliqué, es una funcionalidad de Excel que permite trabajar con cuadros sin que nosotros tengamos que estar copiando y pegando el estilo de la celda o que se vean igual, sino que Excel lo hace automáticamente por nosotros. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, agrego aquí el nombre de Andrea Vanegas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes automáticamente me lo va a agregar y como ustedes pueden ver ya lo hizo parte de la tabla. Incluso agregó una fórmula aquí ya para la sección de antigüedad en meses. Si yo pongo aquí que Andrea ingresó el 1 de mayo del 2018, ya automáticamente se me calculan los meses. Esa es una de las ventajas que les comenté sobre las celdas. ¿Qué pasa si agregamos a alguien más? Vamos a agregar a Jerry. Entonces ya automáticamente, ven, me lo va agregando, hace que todo este formato se vea igual. Y esto ustedes es algo que no sucedería si esto fuese un cuadro normal, ¿ok? Si fuese un cuadro normal, nosotros tendríamos que ir copiando el formato, pegándolo. Entonces esta es una de las ventajas que lo que son las tablas nos permiten. Ok, entonces, antes de ir finalizando, no sé si tienen alguna preguntita o algo que quieran saber un poco más a fondo sobre lo que son las tablas, o si todo ha quedado claro hasta ese momento. ¿Todo bien? ¿Todo azul? Cheque. Ok. Genial. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, ustedes. Ya tenemos entonces lo que son lo de las tablas. Ya mañana vamos a empezar a agregar un poquito más de fórmulas para ir poniéndole
un poquito más de diversión a lo que son los ejercicios, que se van a ir complicando un poco ustedes, pero todo es pura cuestión de práctica. El día de hoy también vimos una fórmula a ustedes que ya empezamos a utilizar. Estas fórmulas ustedes funcionan a lo largo de Excel, ¿verdad? En todas las versiones que yo he conocido de Excel, todas tienen la opción de tomar la fecha de hoy. Esto sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen un título, ¿verdad? Y digamos que esta es la planilla y ustedes quieren decir que aquí aparezca siempre la fecha, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes abran ese archivo, quieren que se vea la fecha de hoy. Entonces, solo escriben la opción de hoy, ¿verdad? Y ahí va a estar ya siempre la fecha del día de hoy, ¿verdad? Entonces, esto se va a ir actualizando cada vez que ustedes abran el archivo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las ventajas que tienen estas fórmulas, ¿verdad? Y no se preocupen que vamos a ir viendo todavía muchas más fórmulas según vayamos avanzando con los ejercicios. Así que, bueno, no sé si no tienen más preguntas ustedes, en la noche, más o menos a la misma hora de ayer, les voy a mandar un correo con el link de la clase, a la cual le voy a dar stop recording. A ver, ¿dónde tengo la grabación?